ecuación general de capacidad de apoyo tiene tres componentes, ¿no? De la ecuación base, esta es la ecuación general. Donde son tres componentes. La función de los parámetros de resistencia de la cohesión. La segunda, en función de la carga que está al lado de la fundación, a nivel de fundación, como una carga que se opone al movimiento del suelo, ¿ya? Entonces, acá es la carga que está al lado de la fundación a nivel de fundación, denominada Q asterisco. Y tiene sus propios factores y también el tema del peso, el peso del suelo. Que se opone a que esto se mueva, es decir, todo este segmento de acá todo el suelo que está presente acá se opone con una fuerza, con una presión, algo que se opone a que todo esto se mueva. Por eso es un medio del peso del ancho B. De forma gráfica la representación de ese término. ¿Listo? De forma gráfica la representación de este término de la cohesión NCSC es la fricción que existe en este plano de falla. Entonces, de forma general habíamos definido que para arcillas este término se ve reducido a solamente la mitad, ¿no? Estos dos términos, puesto que el componente N gamma es 0. Y consideraciones, el resultado es una carga última como esfuerzo total. La cohesión tiene que ser utilizada, la cohesión no drenada, cuando aquí abajo hay arcilla. Para los factores NC, NQ, el ángulo de fricción es 0, porque esa es la condición más crítica. Y para ser coherentes, la carga al lado de la fundación, a nivel de fundación, tiene que ser como esfuerzo total, ¿ya? Estas son las consideraciones cuando es un término de arcillas. Y el resultado es un esfuerzo total. Por lo tanto, aquí lo que continúa es que la carga última efectiva es el cálculo de la carga última total menos la presión de poros en condiciones finales, que se calcula la sobrecarga efectiva inicial, que es el esfuerzo inicial total a nivel de fundación, menos la presión de poros en condiciones iniciales. Y de aquí es que se saca la carga última neta. Como la diferencia entre la carga última efectiva menos
sobre es menos la sobrecarga efectiva inicial, ¿no? Teniendo la carga última neta, se evalúa la carga segura neta, que es la carga que asegura que no va a fallar al corte, que es la carga última neta, entre un factor de seguridad. Y de aquí, esta carga segura neta producto tolerable. Este es la capacidad admisible neta que se puede utilizar. ¿Listo? Entonces, el procedimiento cuando es una arcilla es ese. Diferente es cuando el suelo es arenoso, arcilloso, gravoso. El suelo presenta un ángulo de fricción, puede tener cohesión en arenas. En arenas se utiliza todos estos términos. La condición más crítica es una condición drenada, por lo tanto el resultado es un esfuerzo efectivo. Se utiliza la cohesión drenada, el factor NC con el ángulo de fricción definido, más el Q asterisco. Para ser consecuentes, este Q asterisco de la ecuación se transforma a Q asterisco efectivo, porque los parámetros son efectivos y los parámetros son drenados, y se utiliza eso. Para el factor NQ se utiliza el ángulo de fricción y más un medio del peso del suelo por el ancho B por todos los términos. El término del peso del suelo tiene una particularidad. La particularidad es que dependiendo de la posición del nivel freático, ese peso cambia, ¿ya? Si la posición del nivel freático está por encima del nivel de fundación, o el caso extremo que esté muy o intermedio, ¿ya? En el caso de que el nivel freático esté por encima del nivel de fundación, el nivel freático en condiciones finales esté por encima del nivel de fundación. ¿Eso qué significa? Significa que el posible plano de falla, todo el tiempo esté completamente saturado, porque el nivel freático va a estar por encima del nivel de fundación. Por lo tanto, este término que se utiliza acá es el peso sumergido. Ese peso es el peso saturado menos el peso del agua, que entra a esta ecuación. En otro extremo, el plano de falla se dice que va a tener su punto más bajo a una profundidad del nivel de fundación más el ancho B. Y si la posición del nivel freático está por debajo de esta profundidad,
Aquí lo que actúa es el peso seco, ¿ya? Porque en todo momento el suelo debajo de la fundación estaría de esta manera. Y un caso intermedio es cuando la posición del nivel freático, el agua empezaría a tener su efecto ahí, se encuentra en una posición donde se encuentra entre la profundidad del nivel de fundación y el nivel de fundación más el ancho B. Para esto, para esta condición existe esta ecuación. Un peso ponderado que es el peso sumergido, que sería el peso saturado menos el peso del agua, más la posición del nivel freático, ¿ya? Denominado D minúscula aquí, D minúscula, la posición del nivel freático, menos el nivel de fundación. ¿Ya? Quiero que vean acá, hay un error en la ecuación, aquí dice más. No, este más está mal, es menos. Nivel de fundación entre el ancho B, todo esto multiplicado por, aquí dice el peso del agua menos el peso sumergido. Aquí es peso seco menos el peso sumergido. Ya peso seco, peso sumergido, peso sumergido. Ya con estas consideraciones, el resultado del cálculo de la capacidad última para suelos granulares es la capacidad última como esfuerzo efectivo. A este esfuerzo efectivo se le resta la carga última neta, es el esfuerzo efectivo final, menos la sobrecarga efectiva inicial. A esta carga última neta se carga la carga segura neta. Esa carga última neta entre un factor de seguridad y esta carga última segura neta produciría un asentamiento. Si ese asentamiento es menor al tolerable, entonces esta es la capacidad admisible del suelo. ¿Ya? Entonces, básicamente es una sola ecuación, pero tiene distintas interpretaciones dependiendo del tipo de suelo. ¿Hay alguna pregunta con respecto a estos métodos? Ingeniero, para arcilla siempre va a ser no drenada. Es la condición más crítica. Por lo tanto, hay que tomar la situación más crítica. ¿Sí? Ingeniero, otra pregunta. ¿Esto es para los tres? Bessig, Meyerhoff y para los cuatro. Terzaghi, Meyerhoff, Hansen y Bessig. La diferencia entre los métodos es que cada uno de esos métodos ha evaluado sus propios factores de forma, profundidad y sus factores de resistencia, ¿no? NC, SC, DC, NQ, SQ, DQ, N gamma, S gamma, D gamma son diferentes para Terzaghi, Hansen, Meyerhoff y Bessig. Ingeniero, otra consulta más. Esta carga última neta segura, la capacidad admisible del suelo tiene que ser mayor a esta carga última segura neta, ¿no ve?
¿Cómo? La capacidad admisible del suelo, ¿cómo se obtiene a partir de esta carga última? Ya. La carga segura neta es la carga última neta entre un factor de seguridad. ¿Ya? Esta es una presión. ¿Listo? Entonces, definido a un nivel de fundación, acá está la carga segura neta. Esta carga asegura que no va a haber falla al corte. Y esta presión está ejerciendo sobre un tipo de suelo. ¿Ya? Digamos que fueran arenas y fuera diferentes molasticidad y definido esto. Entonces, al ser arenas y tener datos de molasticidad, aquí se aplica Schmermann, y Schmermann dice, se calcula la carga neta. Aquí está la carga neta, paso número 1. Paso número 2, se calculan los coeficientes 1, 2 y 3. Paso número 4, se hace la gráfica. Paso número 3, se hace la gráfica. Paso número 4, se subdividen los dependiendo de las 4 reglas. Paso número 5, la tabla, como las elasticidad. Y el último paso es el asentamiento. Como son arenas, solamente ocurre asentamiento inmediato, que según Schmermann es esta ecuación. Y calculas el asentamiento que va a producir la carga segura neta. Esta carga segura neta produce este asentamiento. Si comparamos este asentamiento con un asentamiento tolerable, y este asentamiento es menor a asentamiento tolerable, entonces la capacidad admisible neto es la capacidad segura neta. ¿Ya? Entonces aquí la capacidad admisible neta sale de la capacidad segura neta si es que su asentamiento que produce es menor a un asentamiento tolerable. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, se entiende, ingeniero. Gracias, ingeniero. Ya. Ahora, ese asentamiento tolerable, ¿de dónde sale? Sale de la estructura. ¿Ya? Si la estructura puede tolerar ciertos asentamientos, pues el estructurista es el que dice esta estructura puede tolerar ciertos asentamientos. Pero si no, en general se puede utilizar esta gráfica, esta tabla, que para fundaciones aisladas, ¿ya? Para edificios, si es que es una arcilla, se podría tolerar un asentamiento máximo de 75 milímetros. Y para arenas, máximo 50 milímetros. ¿Ya? Si en todo este ejercicio esto no se cumple, ya, digamos que es una arena y el asentamiento tolerable es 50 milímetros, pero en el cálculo que yo hago, esta carga segura neta produce un asentamiento inmediato de 70 milímetros, ¿ya? No se cumple esta ecuación. Por lo tanto, esta carga segura neta no es la admisible.
¿Cuál es la admisible? Es la que produce un asentamiento menor al tolerable. Entonces, aquí hay que calcular qué carga segura neta va a producir un asentamiento de 50 milímetros. Pongamos unos números. Si esta carga segura neta es 200 kilopascales, ¿ya? Y produce 70 milímetros, la capacidad admisible va a ser mayor a este valor o menor a este valor. ¿Qué opina? Menor. Menor. ¿Cuánto menor? Hay que calcular, ¿ya? Habría que, no sé, estimar, o por lo menos hacer una regla de 3, en el que digas, para esta carga se produce tal asentamiento, ¿ya? 270, y esto va a ser una relación lineal. Para 50, ¿cuánto será? Entonces, más o menos 200 kilopascales entre 70, eso es a una capacidad que va a producir 50 milímetros, más o menos. Aquí, al pasar aquí, se tacha, 20 entre 7, 20 por 5, 100 entre 7, eso es más o menos 140, 150 kilopascales. Entonces, probamos con 140, la presión que va a ejercer acá, y eso va a producir un asentamiento. Si en el cálculo sale 49 milímetros. 49 es menor que 50. Por lo tanto, este valor de 140 se convierte en la capacidad admisible. Este valor es importante para el diseño de fundaciones. Ya cuando pasen fundaciones, en algún momento del cálculo van a decir, y bueno, dividen esta carga entre la capacidad admisible neta del suelo y van a obtener las dimensiones adecuadas para la fundación. Ya, para eso sirve este valor. Por lo tanto, es nomás importante este cálculo porque requiere de 2 etapas. ¿Listo? ¿Alguna? ¿Una consulta? Hay casos especiales. Casos especiales, principalmente en los de Meyerhof, Hansen y Basic. En Tersaghi no hay casos especiales. Por ejemplo, cuando la carga está inclinada, ¿ya? Cuando la carga está inclinada, por ejemplo, para Meyerhof se añaden factores de inclinación, ¿ya? Vamos a ver. Que cuando la carga que le llega a la fundación tiene un ángulo distinto a la vertical, lo que se hace para Meyerhof es aumentar un factor de inclinación en cada uno de estos términos. Factor de inclinación para el componente C, para el componente Q, para el componente gamma. ¿Ya? Entonces, hay las ecuaciones y solamente se añade. Para Hansen, propio. Vean, la Hansen aumenta el factor de inclinación en C, en Q y en gamma. Pero acá
en Hansen, ya, vamos a hablar un poco de estos términos. La componente vertical, la componente de carga inclinada, se descompone por una componente vertical y una componente horizontal. De ahí es que vienen estos H y B. ¿Ya? A, acá en este término, es el área de la fundación, que es B por L. Y acá, perdón, y acá aparece este coeficiente o esta cohesión aparente, CA, ¿ya? Que es la fricción entre la fundación y el suelo, que para fines prácticos se asume 2/3 de la cohesión, ¿ya? Del suelo. El cotangente del ángulo es 1 sobre tangente del ángulo del suelo, ¿ya? Elevados a alfa 1 y alfa 2. Alfa 1 que van en un rango de 2 a 5 y alfa 2 también. Pero ¿qué dice el texto? El texto dice que después de haber muchas pruebas, alfa 1 y alfa 2 deben encontrarse en un rango de 2 a 5. Sin embargo, después ajustaron esto a un rango de 2 a 5 y de 3 a 5. Por lo que Bowles recomienda que un valor de 5 es demasiado grande, por lo que aconseja tomar un valor de alfa 1 entre 2 y 3, aconsejándose un valor de 2.5, y para alfa 2 de 3 a 4, aconsejándose un valor de 3.5. ¿Ya? Entonces, en este caso, se considera estos valores, 2.5 y 3.5. Luego, para la determinación del factor de inclinación de Ley Hansen, se toma en cuenta que la componente horizontal de carga H y la componente vertical son perpendiculares y paralelas a la base respectivamente. Entonces se tiene los siguientes casos. Puede ser que la carga horizontal sea paralela a B o sea paralela a L. Por lo tanto, H puede tomar el símbolo de H sub B o H sub L. En el caso general visto en planta, de la fundación B por L, la carga puede estar inclinada en ambos sentidos. ¿Ya? Por lo tanto, acá hay una componente horizontal en el lado B y también hay una componente horizontal en el lado largo. ¿Ya? Si es que existieran ambas inclinaciones, existen H en la componente B y H en la componente L. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Ya? Si es que no existiera uno de los horizontales, los siguientes términos se vuelven uno. ¿Ya? Si son en el otro sentido, los siguientes términos se vuelven uno. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? La ecuación general, ¿ya?, va a requerir dos factores de inclinación para el término Q, uno referido a la dimensión B y otro referido a la dimensión L. Por lo tanto, vamos a tener estas dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones para Hansen es factor de inclinación para el componente B, donde se utiliza la horizontal en B en la ecuación, y
el factor de inclinación en L, donde se utiliza la horizontal en L. Lo propio en los factores de inclinación I gamma e IQ, con la horizontal en B y abajo la horizontal en B. Por lo tanto, vamos a tener dos cargas últimas, refiriéndose a la horizontal en B o en la horizontal en L. ¿Ya? Además, esta carga inclinada modifica los factores de forma, como se ve acá, ¿no? El factor de forma para el ancho B y el factor de forma para el largo L. ¿Ya? Aquí hay una transposición de B por L y aquí L sobre B. Por lo tanto, vamos a tener dos cargas últimas para cargas inclinadas y finalmente la carga última que vamos a utilizar en las ecuaciones es la menor entre ambos valores, ¿ya? Entonces aquí hay que seleccionar el menor de estos dos cálculos. Del mismo modo hace BASIC, solamente que con sus propias ecuaciones, que son bastante parecidas. Hay una corrección por excentricidad, que eso no lo vamos a ver, pero deben saber que existe. Y finalmente hay casos mucho más especiales, ¿ya? Que es cuando una fundación esté inclinada, no la carga, la fundación, ¿no? Como se puede ver en este ejemplo. Pero además que esté cerca de un talud o un precipicio. Estos casos no los vamos a ver, ¿ya? Entonces, en resumen, hemos visto la ecuación general, Terzaghi, Meyerhof, Hansen y BASIC, y carga inclinada, caso Meyerhof y caso Hansen, ¿ya? Cada uno de esos métodos tiene su propio ejemplo en el texto. Al tener tantos métodos, ¿cuál es el que vale? Se hicieron varios ensayos para poder predecir cuánto es la carga y en general se tiene los siguientes criterios. Usar Terzaghi cuando son suelos muy cohesivos, ¿ya? Donde el nivel de fundación es menor al ancho B. Utilizar Hansen, Meyerhof y BASIC para cualquier situación dependiendo de la familiaridad que tenga el usuario con cualquiera de los métodos. Hansen y BASIC cuando la fundación esté en una base inclinada o superficie de talud, o cuando el nivel de fundación y el ancho B sean mayor o igual a 1. Por lo tanto, aquí se tiene los criterios para seleccionar uno u otro método. Con esto acabamos el capítulo número 3. De aquí a ahora vamos a retornar, por favor, tengo que ir un rato al seguro para que me vean esta tos. Y vamos a continuar con la materia. Vamos a ver esfuerzos laterales y muros de contención hasta donde podamos avanzar, ¿ya? Entonces, en media hora nos vemos. Gracias, hasta luego. El título es esfuerzos laterales, ¿ya? Y suelos 1, se tiene el capítulo esfuerzos efectivos. Principalmente los esfuerzos que se calculan, ¿ya?
cualquier punto por debajo del suelo, hacen referencia al esfuerzo efectivo vertical, es decir, el peso de los suelos menos la presión de polo. Y se hace referencia a que este peso sea referido a un esfuerzo vertical. Para esta situación, para este capítulo, se va a definir esfuerzos laterales, que son fuerzas que actúan, presiones que actúan de forma horizontal, ¿ya? Entonces, hay una condición que se llama condición en reposo. ¿Ya? La condición de reposo es cuando el suelo está en un estado natural, ¿ya? El terreno es completamente horizontal y en condiciones, vamos a decir, iniciales o de reposo, ¿ya? Donde el terreno está sin ningún cambio, ¿ya? Lo que ocurre es que en cualquier punto del terreno existen fuerzas verticales, los esfuerzos efectivos verticales que nosotros calculamos a cualquier profundidad, pero también el suelo siente unas fuerzas horizontales, ¿ya? Unas fuerzas horizontales, producto de las condiciones presentes en el terreno. Estos esfuerzos horizontales van a ser definidos según la condición que existe. Una de las condiciones es condiciones en reposo. ¿Qué significa condiciones en reposo? Significa que el suelo que estamos estudiando para poder definir su esfuerzo horizontal cumple una característica. La característica es que el suelo no tiene movimiento ni al lado izquierdo ni al lado derecho, ¿ya? Carece de movimiento. Está en un estado estático, no se mueve, está en equilibrio, ¿ya? Y esto ocurre principalmente en suelos que tienen el terreno completamente horizontal, ¿ya? Y no hay ningún desnivel. En esta condición donde no existe movimiento ni a la izquierda ni a la derecha, se llama condición en reposo y se define que el esfuerzo horizontal que ocurre en esta condición, ¿ya? Lo podemos definir como esfuerzo horizontal inicial, reposo, ¿ya? Como un factor K de reposo multiplicado por el esfuerzo efectivo vertical, ¿ya? ¿Qué significa esto? Significa que el esfuerzo horizontal que siente el suelo cuando no existe movimiento ni a la izquierda ni a la derecha es un porcentaje del esfuerzo efectivo vertical. Este K0 es un coeficiente que ha sido muchas veces estudiado y para el caso del reposo se utiliza la siguiente ecuación, que es la ecuación de Jackie. Esfuerzo lateral, condición en reposo. Jackie, 1944. Una ecuación simplificada, 1 menos el seno del ángulo de fricción. ¿Ya? Por lo tanto, el cálculo del esfuerzo vertical, que nosotros podríamos representarlo como una gráfica en función de la profundidad, puede ser multiplicado por este factor K0,
que es representativo del suelo en función de los parámetros del terreno, y podríamos encontrar el esfuerzo horizontal, ¿ya? El esfuerzo horizontal como una multiplicación de el esfuerzo horizontal, ¿no? Aquí, para cada método que vayamos a ver, existe un ejemplo, ¿no? Un ejemplo del cálculo del esfuerzo lateral total o lateral representativo del caso de estudio, ¿ya? En este caso, para el esfuerzo en reposo, se tiene el ejemplo 5.1, un muro que tiene la condición de reposo, es decir, que el movimiento no existe ni a mano izquierda ni a mano derecha, sino que está en estático, ¿no? Y el esfuerzo lateral efectivo gráficamente se puede deducir de esta manera. Y finalmente, la presión de poros, ¿ya? ¿Por qué aumenta aquí la presión de poros? Porque el agua presente en el suelo ejerce la presión de poros en todos los sentidos, ¿ya? En todos los sentidos. Y uno de los sentidos es justamente el mismo sentido que el esfuerzo lateral en reposo. Por lo tanto, para calcular el esfuerzo real o total, se tiene que aumentar la presión de poros. Estos esfuerzos gráficamente se pueden dejar así, pero es mucho más práctico transformar en unas fuerzas. Estas fuerzas son fuerzas horizontales que representan la carga distribuida que se tiene acá, ¿no? Y esto se hace con una sumatoria de fuerzas por brazos entre la sumatoria total para poder representar esta misma presión que se tiene a lo largo de un perfil con una fuerza, una única fuerza por brazo, ¿ya? En este caso tenemos dos ejemplos, ¿ya? Donde la carga o el terreno inclinado influye en las fuerzas laterales. Vean que una fuerza completamente horizontal genera un resultado completamente horizontal. Un esfuerzo o un terreno inclinado genera una reacción inclinada, ¿ya? Luego tenemos la condición activa. En la condición activa, la principal característica de movimiento, ¿ya?, es que exista un muro, exista un vacío, ¿ya? Donde antes era terreno completo, ahora existe un vacío. ¿Esto qué genera? ¿Qué obliga? Obliga a que el suelo, ¿ya?, un suelo que está acá abajo, naturalmente tenga un movimiento, ¿no? El movimiento es un movimiento hacia afuera del muro. No es hacia adentro, es hacia afuera del muro. Y esto ocurre naturalmente, ¿ya? ¿Por qué ocurre naturalmente? Porque si nosotros excavamos y lo dejamos abierto,
Lo que pasa es que rompemos el equilibrio que existía antes en el suelo. En la condición de reposo había un equilibrio que mantenía al suelo sin movimiento. Ahora que no existe este espacio lleno de suelo, existe un desequilibrio entre las fuerzas. Y naturalmente las presiones de poros en el sentido contrario hacia afuera del muro actúan y establecen inicialmente que el suelo se mueva hacia afuera del muro. Existe un movimiento. Por lo tanto, lo que se mide de esfuerzo lateral es un esfuerzo menor al esfuerzo de reposo y este esfuerzo se conoce como esfuerzo activo. ¿Ya? Este esfuerzo activo tiene la ecuación similar al esfuerzo de reposo, que es igual al K activo por el esfuerzo efectivo vertical. Y acá vamos a repasar de dónde sale este K activo. Este K activo puede salir de dos métodos, que son método de Rankine y método de Coulomb. ¿Ya? Vamos a hablar del método de Coulomb. Método de Coulomb de la condición activa. Ya que hay varias formas de calcular esto, pero el que vamos a enfocarnos ahora es el de la teoría de Coulomb, esfuerzo activo. ¿Ya? Coulomb es una solución general. ¿Ya? Coulomb dice, voy a calcular la presión activa que ocurre dentro del terreno considerando las siguientes características. ¿Ya? Va a existir una carga en la superficie. Perdón. Inicialmente para la teoría inicial vamos a decir que la carga en la superficie es cero. Va a existir un terreno inclinado detrás del muro con un ángulo alfa. El muro va a tener un ángulo de inclinación igual a tita y se va a definir una carga, una fuerza representativa de esfuerzo lateral activo a través de un ángulo delta. ¿Ya? Estas son las ecuaciones que definen la presión activa, de Coulomb. Es la fuerza con una inclinación de alfa, una inclinación de tita. Ya. La fuerza activa, el resultado de Coulomb, es un medio de K al activo por el peso del suelo por la altura al cuadrado. ¿Ya? ¿Cuál es la altura? Es la altura del muro
de la altura que se está salvando. El peso es el peso del suelo. En este caso, la teoría de Coulomb tiene como base un único suelo, ahí entre ese peso, y K activo. K activo es esta ecuación donde entra el ángulo de fricción del terreno, el ángulo de inclinación del muro, tita, aquí también es coseno al cuadrado de tita, coseno de delta más tita, delta es el ángulo de adherencia entre el muro y el suelo. Este ángulo de adherencia usualmente es 2/3 del ángulo de fricción, ¿ya? Usualmente. Si se asume este valor, es conservador, es un buen dato. 1 más la raíz cuadrada de senos sobre cosenos, donde se utiliza este delta, el ángulo de inclinación del muro, el ángulo del suelo, alfa, que es el ángulo de inclinación del muro detrás, inclinación del terreno detrás del muro, y esta ecuación, toda esta ecuación que tiene todos estos ángulos presentes, toma en cuenta todas esas características y determina el K activo, que entra en la ecuación de la fuerza. Otra de las características de Coulomb es que la inclinación de este muro no es dependiente del ángulo de la inclinación del terreno, sino que esta inclinación, el resultado de la carga activa de Coulomb, es el ángulo del muro más el ángulo de adherencia, que es delta, con respecto a la horizontal. Por lo tanto, esta fuerza activa de Coulomb depende de este ángulo, ¿ya? Esta es la teoría de Coulomb para la condición activa y tiene complicaciones cuando en el terreno existen más de 2 estratos con diferentes tipos de peso, diferentes tipos de ángulo y la presencia del agua, ¿ya? Vamos a ejemplificar cómo esta situación afecta, ¿ya?, a un muro estrato 3, estrato 4, estrato 5. Vamos a poner el nivel freático acá, ¿ya?, presencia del agua. Vamos a definir tita, ¿ya?, el ángulo de inclinación del muro, alfa, US, ¿ya?, que es la carga sobre la superficie, y para cada uno de estos estratos su correspondiente altura. Es decir, aquí vamos a definir H1, H2, H3, H4 y H5, ¿ya? Aquí las condiciones diferentes es que existe una carga en la superficie, ¿ya?, una carga en la parte superior, y existen diferentes tipos de suelo, ¿ya? Cada uno de estos estratos tiene un ángulo de fricción diferente, por lo tanto un ángulo de delta diferente, porque es 2/3 del ángulo de fricción. Por lo tanto, ahí se modifica eso, ¿ya? Y
Esto obliga a que para cada estrato exista un K activo de Coulomb distinto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la ecuación del K activo de Coulomb está en función del ángulo de fricción y del ángulo de adherencia. Por lo tanto, si son diferentes, va a existir para cada uno de los estratos diferentes valores. ¿Ya? La ecuación del K activo es esta, delta. Aquí es diferente, este es diferente, todos son diferentes. Por lo tanto, se tiene coeficientes activos diferentes. ¿Qué es lo que se modifica? Las alturas son diferentes, porque son diferentes alturas. Entonces, en la ecuación se tiene que utilizar cada una altura de los estratos. Y para poder aplicar Coulomb, se tiene que hacer una corrección en el peso del suelo tomando en cuenta que Coulomb, la base teórica es para un tipo de estrato del suelo, pero en este caso tenemos múltiples estratos. Por lo tanto, acá la modificación es la siguiente. En cada uno de estos se utiliza un peso equivalente. El peso equivalente está dado por esta ecuación, que es el peso equivalente es igual al peso del estrato en consideración más el valor de los corchetes, que es un seno entre otro seno, multiplicado por 2 veces Q. Esta Q es la sobrecarga que existe en la superficie del estrato en consideración. Esta sobrecarga puede ser el resultado de la presencia de un estrato superior y por lo tanto será igual al esfuerzo total causado por este en este punto. ¿Qué significa esto? En este caso, el peso equivalente del estrato 1 que va a entrar a la ecuación de la carga activa, a esta ecuación, va a ser igual al peso del estrato. En este caso es un peso seco, entra el valor del peso seco del estrato 1 más el valor de los corchetes, que es la división de dos senos, multiplicado por 2 veces la carga que está por encima del estrato número 1. En este caso, la carga que está por encima del estrato 1 es una carga superficial, por eso le puse QS, para diferenciar de la ecuación que se maneja aquí como Q, que es la sobrecarga que existe por encima del estrato a consideración, ¿ya? Entre la altura 1, entre el espesor del estrato o la proporción del estrato en consideración, multiplicado por el coseno de A. Ya, esta es la ecuación genérica para poder modificar el peso del suelo dentro de la ecuación de Coulomb. Esta ecuación va a cambiar el resultado de carga de presión, calculada presión lateral de Coulomb, y el resultado va a estar a una distancia de h tercios, en este caso h1 tercios,
y su inclinación va a ser θ más delta 1. ¿Ya? Porque estamos hablando del primer estrato y tiene esos datos. Genéricamente podemos ver para el segundo estrato, pero aquí hay algo que cambia. ¿Ya? Lo que cambia aquí es que existe la presencia del nivel freático. ¿Ya? Y cuando existe la presencia del nivel freático, aquí hay que considerar el peso saturado menos el peso del agua, es decir, pesos sumergidos. Hay que restar implícitamente la presión de fuego, presión de agua, más los corchetes, 2 veces la fuerza o la presión que existe por encima de la carga. En este caso está la carga de la superficie más la presión que ejerce el estrato 1 sobre el estrato 2. Y la presión que ejerce el estrato 1 es una carga constante de peso del peso del suelo por su altura del suelo. ¿Ya? Esa es la presión que ejerce. Menos la presión de poros. La presión de poros en este caso es 0 porque estamos hablando de calcular la presión que existe en este punto. Y como pueden ver, la altura piezométrica es 0. Sobre la altura 2 por el coseno de agua. Eso nos va a dar el valor del resultado de Coulomb para el estrato 2, considerando todas sus características. El resultado va a ser una fuerza de Coulomb calculada a H2 tercios y inclinada a una inclinación de delta 2 más el ángulo de fricción con respecto a la horizontal. Para el estrato 3, el gamma equivalente 3 es el peso saturado 3 menos el peso del agua. Esto porque este estrato está por debajo del nivel freático, por lo tanto ocurren esfuerzos efectivos y aquí se tienen que considerar pesos sumergidos más el corchete por 2 veces la presión que existe por encima de este estrato. La presión que existe por encima de este estrato es la carga de la superficie más la presión del primer estrato, que sería el peso del suelo, del agua, por la altura, más la presión que existe en el estrato 2, que sería el peso saturado del estrato 2 por la altura 2, menos la presión de poros que existe a esta altura, que sería la altura de esta distancia por el peso del agua. Eso sería restado la presión de poros. Un momento, por favor.
Entonces, esta ecuación genérica para cada estrato, mientras más profundo sea, esta carga que está por encima de la superficie se modifica, ¿ya? Y estratos que están por debajo de la fundación, por debajo de la fundación, generan, debajo de estratos que están por debajo del nivel freático, generan esfuerzos donde hay que tomar en cuenta la presión de poros, ¿ya? Entonces, este método de Coulomb es bastante versátil. Si es que se tienen suelos estratificados, si es que se tiene nivel freático por detrás del muro, y su forma de tomar en cuenta eso es a través del peso equivalente y a través de la misma ecuación de Coulomb, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? Ingeniero, el H1, ¿desde dónde hasta dónde es? El H1 es desde esta parte hasta la parte inferior, ¿ya? Esta parte de terreno que está inclinado ya está tomado en cuenta en la ecuación de Coulomb con el ángulo alfa, ¿ya? No es que H1 uno lo pueda tomar desde aquí hasta aquí, ¿ya? No es así. Es desde esta parte, desde la parte inferior hasta esta parte. ¿Alguna otra pregunta? La última condición que vamos a ver es la condición en reposo, digo en pasivo, ¿ya? ¿Cuál es la condición pasiva? Es la condición contraria a la condición activa. La condición activa es, ¿ya? La condición activa es cuando un muro, ¿ya? O un terreno con una inclinación naturalmente se mueve hacia afuera del muro, ¿ya? La condición pasiva es contraria a este movimiento. Aquí vamos a... ¿Qué ocurre en esta condición? ¿Ya? ¿Qué ocurre en esta condición? Ocurre que el terreno que antes estaba en reposo y luego ha sido modificado el terreno ha sido modificado para construir este muro o este espacio vacío, ahora se mueve o tiene un movimiento. En una condición de reposo no tenía movimiento, ahora sí tiene un movimiento, pero este movimiento es antinatural, ¿ya? Lo natural y lo que esperamos cualquiera es que el suelo se mueva hacia afuera del terreno, producto de los esfuerzos naturales del terreno. Pero en una condición pasiva que se llama, existe un movimiento antinatural. Un movimiento hacia dentro del muro. Entonces el terreno acá tiene una condición pasiva y este esfuerzo empieza a aplastar el suelo, ¿ya? Entonces en una condición pasiva, el terreno es aplastado por el mismo suelo,
¿ya? Y para esto se conoce como esfuerzo pasivo a través de un K pasivo por el esfuerzo efectivo vertical, ¿ya? Este K pasivo es más fácil explicarlo con Rankine, ¿ya? Hay varios métodos, el método Rankine y Coulomb, pero es más fácil explicarlo con Rankine. Para la condición pasiva tiene varios casos. El caso que vamos a ver es después de la teoría de Coulomb, ¿sí? Este es el caso. Pasivo con un relleno inclinado de suelo granular, ¿ya? Aquí el terreno va a tener una inclinación. Y se va a definir una altura de muro y que se va a definir que esta sea una condición pasiva, ¿ya? La condición pasiva es cuando el suelo se mueve hacia adentro del muro en una condición antinatural y esto genera un esfuerzo lateral pasivo, que es el K pasivo por el esfuerzo efectivo vertical. ¿Cuál es la ecuación? Esta es la ecuación de Rankine para la condición pasiva y esto genera una presión triangular, como se puede ver acá, una presión triangular que está en función de la altura del muro, ¿ya? Y de las condiciones del terreno. En un solo terreno, la condición es uniforme, un solo triángulo y genera una fuerza activa que es la multiplicación de la presión por la altura dividido entre 2, ¿no? Como se puede ver aquí. La presión pasiva es la mitad del K pasivo por el esfuerzo, por el peso, multiplicado por la altura al cuadrado, que sería el área de este triángulo. Y su localización, al ser un triángulo, sería H tercios. Este es el caso más general. Si es que fuera horizontal, aquí se coloca el ángulo 0, por lo tanto aquí sale 1 más 1, 1 menos 1, 1, o sale un valor, ¿ya? Y cuál el K activo es solamente en función del ángulo de fricción, ¿ya? Y se tiene este cálculo, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ingeniero, ¿en qué caso será donde ese relleno es horizontal, la fuerza? Ya. ¿En qué casos? En los cuales el terreno esté siendo empujado contra sí mismo, en un caso antinatural, ¿ya? Si es que el movimiento del suelo es hacia adentro del muro, es una condición pasiva. Si el movimiento es hacia afuera del muro, es una condición activa, ¿ya? Ya está bien, gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? Ya. El día de mañana es el segundo parcial. Vamos a tomar examen hasta acá. Ya hemos alcanzado a terminar capacidad admisible. Dentro de capacidad admisible, capacidad última, casos especiales, inclinado, Hansen y Meyerhoff,
Luego, esfuerzos laterales, condición pasiva, en reposo, condición en reposo, Jackie, condición activa, Coulomb, y condición en reposo, Rankine. ¿Ya? Específicamente, Rankine, suelo granular, terreno inclinado. ¿Ya? Al igual que la anterior semana, en el examen, para las 11 de la mañana se va a dejar el formulario, seguramente en la fotocopiadora de Duláser, y también se va a preparar el examen del segundo parcial en la hora acordada a las 2:15 en el auditorio. ¿Ya? Solamente hay que entrar con el formulario y el carnet. ¿Ya? Y lo propio vamos a hacer el día jueves. El día jueves está reservado el examen final. Lamentablemente no hay forma de cambiar los horarios, ya está todo copado. Si queremos mover la fecha de examen, pues tendríamos que conseguir 2 aulas y avisarles a ustedes que en el horario que nos quede, esos horarios ya estaban definidos desde un principio, entonces mantengamos. ¿Qué va a entrar en el final? Todo lo que hemos avanzado. ¿Ya? No va a entrar nada que no hayamos avanzado. ¿Listo? Y el formulario que vamos a presentar o que vamos a usar el día de mañana va a servir para el formulario del final. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Inge, disculpe, ¿podría repetir los temas de los que vamos a dar examen, por favor? ¿Cómo? Repetir los temas de los que vamos a dar examen, por favor. Es lo que hemos avanzado. Solo lo que hemos avanzado. Para mañana es capacidad última, capacidad admisible. Lo que hemos visto hoy día es casos especiales, carga inclinada, Hansen y Meyerhoff, esfuerzos laterales, específicamente condición en reposo, condición activa Coulomb y condición pasiva Rankine. Gracias, Inge. Suelos estratificados más hemos llevado para el segundo parcial, que no hemos alcanzado eso en el primer parcial, ¿no? Luego para el final entra todo. Lleguen temprano, el auditorio está totalmente ocupado desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, por lo tanto va a estar ocupado cuando ustedes estén. Seguramente cuando terminemos el examen nos van a votar. Entonces, para aprovechar el mayor tiempo posible, lleguen temprano. Van a pasar clases con la auxiliar. Tengo entendido que el día de mañana ejercicios y el día jueves alguna clase de dudas antes de 8. Eso sería. Nos vemos en el examen, en los parciales y finales. Gracias. Hasta luego.